Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie Perfect Ten Liners basados en el libro. Mi mano que sostenía el teléfono tembló de repente, pero aún así traté de mantener la calma y respondí con voz suave. Por favor, dile que era Gun. ¿Quién le llamó? ¿Eh? ¿En Gun? No es de extrañar que tu voz me suene familiar. La voz de la otra persona se volvió mucho más amigable que antes. Jaja, Piwa, ¿verdad? Sí, hace un momento me preguntaba quién eres, porque Jota no tenía registrado el número. Le diré que llamaste cuando regrese. Cuando estés libre, recuerda venir a tomar una copa. Hey, Newton dijo que te extraña. Sí, Pi. Corté la llamada, pero aún así me quedé en la misma posición. Mi cerebro no procesaba bien las cosas. Sentía como si me acabara de dar un golpe muy duro. Jota nunca guardó mi número de teléfono. Entonces, ¿qué significa lo que tuviste en el pasado? Oh, bastardo, ¿qué haces parado ahí? Me paré en una esquina fuera del karaoke y vi a Icon caminando hacia mí. Parecía molesto, pero al mirar mi rostro pálido, sus ojos se abrieron de inmediato. ¿Qué te pasa? Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que esto no sea amor. Miedo de que él no me ame realmente. Oye, tómalo con calma, cálmate. Mi voz temblaba, mis brazos y piernas temblaban, cada parte de mi cuerpo temblaba, incluso mi corazón latía muy rápido e incontrolablemente. ¿Cuántas horas más tenemos que cantar? Tragué la saliva pegajosa en mi garganta, fingiendo cambiar de tema y preguntándole a la persona frente a mí. 2. Está bien. Entonces durante esas 2 horas reservemos el micrófono. Le sonreí amargamente a mi amigo. Luego me di la vuelta y entré en la sala. Sostuve el micrófono y forcé mi voz para cantar. Muchas lágrimas incontrolables seguían cayendo, pero por suerte, la sala estaba muy oscura y ninguno de mis amigos lo notó, pero incluso si lo hicieran, todos pensarían que era normal, debido al hecho de que me gusta la música. Lo creas o no, Jota me regresó la llamada cuando estaba a punto de quedarme dormido. Además, lo doloroso fue que solo le dije lentamente, nada. Recientemente, mi compañero de cuarto tiene que ir a practicar su actuación para el concurso Star and Moonlight. Cuando regresa a la habitación, fue como si arrojara su cuerpo sobre la cama y muriera por un momento. Además, mi estado de ánimo era normal, pero ahora era aún más serio. Me siento angustiado todo el tiempo. Cuando estoy en clases, a menudo estoy distraído. Siempre sé con quien me habla y me hace volver a mis sentidos, aunque me sigo diciendo a mí mismo que, aunque Jota no me ha dado su respuesta, no debería sobrepensar, pero tampoco sé cuánto más tengo que esperar. ¿Dónde vamos a comer hoy? Uno de mis amigos hizo una pregunta muy clásica. Vamos a la cafetería del departamento de física. Soy demasiado vago para ir más lejos. ¿En qué tienda compramos la comida? En la de fideos. La comida de la cafetería de ese departamento es deliciosa, sin mencionar que hay muchas chicas bonitas. Bien, entonces iremos ahí. Vamos, Eigun. Al final de la frase, mis amigos se volvieron hacia mí y me hablaron. De hecho, últimamente no han estado haciendo mucho porque están preocupados por mí. Sé que les estoy causando problemas, pero no importa cuánto lo intente, no puedo mejorar. La situación solo empeora. Nuestras 2 clases de hoy estaban ubicadas al lado del departamento de física y en el quinto piso, por lo que el profesor nos dejó usar el ascensor. Pero como hay tantos estudiantes, a veces preferimos subir las escaleras y no tener que quedarnos de pie esperando mucho tiempo. ¡Ting! La puerta del ascensor se abrió y yo entré primero, pero en un abrir y cerrar de ojos me di cuenta de que cometí un error, porque en el ascensor estaba alguien que conozco, pero que no quería ver. Jota, hey Gun,
Akon me llamó desde atrás y giré la cabeza para mirarlo, solo para descubrir que no había espacio en el ascensor y que nadie más podía entrar. Un segundo de reflexión me ordenó salir rápidamente, pero no pude porque alguien más me agarró de la muñeca y me retuvo. La puerta del ascensor se cerró y empezó a bajar. El ruido de las conversaciones de las demás personas sonó dentro del ascensor. Probablemente Jota y yo éramos los únicos que nos quedábamos en silencio sin decir nada. Estoy un poco nervioso porque tiene mucho tiempo que no hablamos, por lo que el ambiente entre nosotros es un poco extraño. Tal vez es porque siempre trato de evitarlo, incluso en el equipo de logística. Hago otras tareas y busco quien necesite ayuda, porque no quiero que él se sienta incómodo, pero ahora es imposible evitarlo. Think. El ascensor llegó a la planta baja y se abrió de nuevo, así que todos salieron, pero él y yo nos quedamos parados en el mismo lugar. Después de un momento la puerta se cerró de nuevo, y como nadie marcó el número del piso, se quedó quieto y no se movió. ¿Cómo has estado estos días? Bien. Al final, fui yo quien habló primero. No nos atrevimos a mirarnos a los ojos, solo nos quedamos mirando las puertas. Tú. Bien, el silencio nos envolvió nuevamente. Luego aproveché la oportunidad para hacer la pregunta que hace preocupar a mi corazón. Jota, ¿ya tienes la respuesta? Aún no.